Muy buenos días, jóvenes. ¿Qué tal, profe? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y usted? Bien, bien, también. ¿Listos? Pues sí, ya nada más somos dos, veo. Muy bien. Entonces damos inicio a la asesoría del día de hoy, domingo 6 de junio, con el grupo 1-2F de primer nivel. Bien, el día de hoy vamos a comenzar con los temas de la unidad 6. El tema es eh, People in my community. Vamos a hablar de vocabulario de trabajos o profesiones. Vamos a hablar también acerca del there is y del there are, que es el impersonal para decir lo que hay o lo que no hay en las estructuras afirmativa, negativa, pregunta. Vamos a hablar también acerca de las preposiciones de lugar. Las preposiciones de lugar son palabras que nosotros utilizamos para darle ubicación espacial a ciertos objetos, a los lugares, a las personas, al objeto, al animal, etcétera, del que vamos a hacer referencia. Y sí, nada más. Eso es todo. Entonces vamos a comenzar. Les voy a mostrar aquí las diapositivas con el tema del día de hoy, que es derisiderar. Es para que tengan ustedes la perspectiva completa de lo que vamos a ver el día de hoy. Comenzamos con la parte del título, derisiderar. El significado que le vamos a dar a derisiderar es para decir que algo existe o para decir que algo no existe. Para lo que hay es lo que nosotros normalmente hacemos con el verbo haber, hay del verbo haber. Entonces, utilizamos en la estructura afirmativa las dos formas, el there is y el there are. El there is regularmente lo utilizamos para sustantivos singulares, es decir, cuando estamos hablando de un solo objeto. El ejemplo es there is a book on the desk. Y originalmente cuando utilizamos el there is, utilizamos normalmente, no siempre, pero normalmente utilizamos el artículo indefinido a para decir que hay un libro sobre el escritorio. Y esas son las preposiciones de las que habíamos mencionado previamente. El on, sobre, son preposiciones son palabras que nos ayudan para darle ubicación especial. Espacial, ¿dónde está el libro? Sobre la mesa o sobre el escritorio. El derar, por su parte, lo utilizamos con sustantivos plurales, es decir, cuando hablamos de dos o más objetos. Y utilizamos el derar para decir hay también libros sobre el escritorio. Entonces, hay un libro y hay libros. Entonces, el there is y el derar ambos significan hay del verbo haber. Y finalmente, el there is también lo utilizamos para los sustantivos incontables, que ahorita vamos a ver también, a platicar un poquito de eso. Nos vamos a enfocar más a los contables porque es lo que marca el libro, pero vale la pena mencionar de una vez los sustantivos incontables y que son todas aquellas sustancias o líquidos o materia que no se puede contabilizar. Originalmente los libros tienen una unidad bien definida, pero por ejemplo la leche, el agua, el café, el azúcar son cosas que no podemos contabilizar. Entonces eso es lo que nosotros utilizamos aquí también como sustantivos incontables. Y en este caso decimos, por ejemplo, there is some milk in the fridge, para decir que hay algo de leche dentro del refrigerador. Entonces aquí utilizamos también un cuantificador que es el some, que también ahorita vamos a ver cuáles son sus usos. Normalmente utilizamos el some y el any en este tipo de actividades. En la estructura negativa lo que hacemos simplemente es ponerle la partícula not al is para que siga is not o el isn't o el are not para el aren't. Y el isn't para los incontables también. Entonces there isn't con singular. There isn't a pen on the table. Que no hay un lapicero sobre la mesa. There aren't con plurales. Como por ejemplo, there aren't any pens here. Que no hay ningún lapicero aquí. O no hay ningunos lapiceros. Este es el uso del any. Ahorita también vamos a ver el uso del some y el any. El there isn't con incontables. There isn't any juice in the fridge. Que no hay nada de jugo. El jugo también es incontable en el refrigerador. Entonces, para contables utilizamos el singular, utilizamos el a y para incontables el n. Y finalmente, para preguntar, nosotros invertimos el orden del there is para preguntar is there a cat on the chair y le question mark y le damos la entonación. Is there a cat on the chair? O there are cats on the sofa. Lo volvemos are there cats on the sofa y le damos la entonación de pregunta. Vamos a ver a detalle todo esto. Para empezar a utilizar también estos, ya hemos dicho, vamos a empezar también a ver
¿De qué tratan los sustantivos contables e incontables? Eh, para empezar, vamos a ver qué es un sustantivo. Primero, vamos a hablar que un sustantivo es la persona, el animal, el lugar, el objeto del que estamos haciendo referencia. Ese es un sustantivo. Y de esos personas, animales, lugares, objetos, eh, conceptos de los que vamos a hacer referencia, hay de dos tipos. Hay de los que se pueden contar, que son contables, y hay de los que no se pueden contar, que son incontables. Los contables son los que tienen una unidad bien definida, como las manzanas, las peras, la sandía, el gato, el perro, la mesa, la silla, el estudiante o el maestro o el niño, el bebé. Esos son contables. Lo que no, los que son incontables son aquellas sustancias que no podemos contabilizar, como en cuanto a comida puede ser el arroz, el frijol, la sal, el azúcar, los líquidos como el café, el agua, los sentimientos como el amor o el odio, etcétera. Esos serían sustantivos incontables. En cuanto a los sustantivos contables, dice que son aquellos que se pueden contar o aquellos que se refieren a algo que puede ser contado. Eh, es más o menos la definición de que tienen una unidad definida que se pueden contabilizar. Se sabe dónde comienza y dónde termina ese sustantivo. Es objetos, animales o personas. Ellos tienen dos números, pueden ser tanto singulares o plurales, es decir, hablar de un solo objeto o de hablar de varios objetos. Cuando se habla de un solo objeto, cuando es en singular, pueden ser precedidos por el artículo a o an. Regularmente así lo utilizamos, para decir un o una, utilizamos el an o an. Esto pasa con la mayoría de los sustantivos de esta categoría, ¿no? Ejemplo, cuando hablamos en singular, por ejemplo, de gato, le podemos poner a para por decir a cat, para decir un gato. Uno no de número, es un gato cualquiera, ¿no? Y cuando hablamos de plural, plural lo volvemos cats. Aquí no lleva el artículo definido a, porque cats es gatos y no podemos decir, por ejemplo, aquí ya un gatos. Y otra característica importante de estos sustantivos es que igual como nosotros lo utilizamos en español para decir a cat y después para volverlo plural, para volver un sustantivo en plural, como en el caso de gato, lo más común que hacemos nosotros es agregarle una S al sustantivo. Y lo mismo nosotros hacemos en español, es lo más común o la regla más simple para decir, por ejemplo, mesa, mesas, sillas, sillas, alumno, alumnos, etcétera. Entonces, así es como funciona la estructura singular y plural regularmente, así como nosotros lo hacemos en español, para la mayoría de los sustantivos. Sin embargo, hay otro tipo de sustantivos, por ejemplo, aquí a woman, para decir una mujer, y en el caso de el plural es women, aquí no agregamos una S al final. Aquí lo que pasa con estos es que este es un sustantivo eh, irregular que no se modifica, que no se le agrega la S al final, sino que se modifica. Pasa lo mismo con woman, women, man, men, child, children, para decir niños y niños, person, para decir una persona, y para decir personas es people, entonces no se le agrega la S. Y así hay varios de estos sustantivos irregulares con los que tenemos que tener mucho cuidado porque por la falta de la S, ¿no? Otro es country, a country, para decir un país, y para decir países es countries. Aquí también tiene una regla especial que ustedes pueden checar. Esa también, nosotros la hemos visto en algunos sustantivos, la podemos deducir aquí. Las palabras que terminan en consonante más Y, por ejemplo, country, countries, baby, babies, city, cities, etcétera. Y finalmente, aquellos sustantivos que nosotros conocemos que suenan o como que empiezan con una vocal, a ese les ponemos an para no pegar vocales. Ejemplo de sustantivos que empiezan con vocal como an apple, an orange, an elephant, an octopus, an umbrella, etcétera. Y en este caso, para decir una manzana es an apple y para decir manzanas es apples. Aquí la regla siempre de la S. Y ya en oraciones, a dog is playing y my dogs are hungry. Aquí también cabe mencionar que cuando nosotros utilizamos el singular, que es a dog, como en el caso de los singulares, utilizamos el verbo también en singular. A dog is. El perro está o un perro está jugando. Estamos hablando en singular. Y cuando hablamos de plural, dogs, aquí no podemos poner el a, pero podemos poner the dogs o my dogs o those dogs, etcétera, para decir estos perros o aquellos perros o los perros o mis perros.
decimos my dogs are hungry porque estamos hablando de plural, perros, y ponemos un verbo en plural también, are, que es el verbo para que nosotros pluralicemos. En el caso de el there is y el there are, aquí es donde vamos a utilizar ya el tema que nos corresponde el día de hoy para decir there is, there are, ya sabemos que el there is es para singular y el there are es para plural. El uso del son y el any también, y algunos lugares en la ciudad para obtener ubicación espacial para poder ejemplificar y algunas oraciones comunes que nosotros vemos. Entonces nosotros decimos que el there is y el there are se usan para describir algo que existe o ya vimos que es algo que no existe. Por ejemplo, there is a bank close to my house. Entonces, con el there is utilizamos el singular. There is a bank close to my house. Quiere decir que hay un banco cerca de mi casa. También utilizamos, en este caso, there is a park near here. Quiere decir que hay un parque cerca de aquí. Estas son preposiciones, close y near, son similares. Para decir cerca y cerca. Ejemplo de plural, decimos there are some buildings near my work, que hay algunos edificios cerca de mi trabajo, y there are apples. Entonces aquí estas oraciones son para singular y para plural. Noten también el uso del a bank, a park, y aquí son buildings o there are apples. Entonces aquí los plurales y los singulares. Con el there is, nosotros utilizamos el there is para sustantivos singulares, eso ya lo sabemos, y también con sustantivos incontables. Por ejemplo, podemos utilizar aquí también el número uno. There is one table in the classroom para especificar el número. Entonces utilizamos el there is porque estamos hablando en singular, one table. Entonces, there is one table in the classroom. También podemos utilizar el artículo indefinido a o an, ya sabemos también eso, para decir que hay una araña en la bañera. There is a spider in the bathtub. Entonces aquí utilizamos there is a spider para hablar de una araña. Y en el caso de esos son sustantivos singulares, one table o a spider, porque se pueden contar, pero también podemos utilizarlo con sustantivos incontables para decir there is some milk in the fridge, para decir que hay algo de leche en el refrigerador. Entonces la leche no se puede contabilizar, utilizamos un cuantificador incontable o simplemente decimos there is milk in the fridge, para decir que hay leche en el refrigerador. En el caso del there are, este se utiliza exclusivamente con sustantivos contables, pero plurales, con objetos que podemos contabilizar, pero en plural, hablar de dos o más. Por ejemplo, there are three chairs in the classroom. Quiere decir que hay tres sillas en el salón de clases. Si yo quiero ser específico con el número, lo puedo poner, o si no, simplemente poner there are chairs in the classroom. Hay sillas en el salón de clases, pero aquí quiero ser específico. Voy a decir que quiero decir tres sillas. Y en el caso de el otro ejemplo, there are some people at the bus stop. Quiere decir que hay personas en la parada de autobús. Voy a utilizar el cuantificador son para decir algunas. Entonces, aquí también podemos utilizar un cuantificador para hacer un número no específico. Ese es uno de los usos. Ahorita vamos a ver los demás. La forma negativa se forma al añadir o al adherir la partícula not después del is o del are. Eso también ya lo vimos en la primera imagen. There is not a horse in the field. Parece que no hay un caballo en el campo. O there are not 8 children in the school. Para decir que no hay 8 niños en la escuela. Específicamente un número. There is not a tree in the garden. No hay un árbol en el jardín. O there are not any zebras in the zoo. Quiere decir que no hay ninguna cebra o no hay ninguna cebras en el zoológico. Entonces aquí el any hace las funciones del some en afirmativas, aquí en negativas, para decir ninguna. Entonces aquí también lo estamos especificando también como que es un cuantificador indefinido. Y otra característica importante es que las contracciones negativas son del there is not, lo podemos también sustituir por el there isn't, podemos utilizar ambos de manera indiferente, o el there are not se puede volver there aren't. En cuanto a la estructura interrogativa, se forma al cambiar el orden del is o del are antes del there. Es lo que habitualmente hacemos con otros temas o con otros
con otros temas o con otras estructuras también gramaticales que son como la del presente, el pasado, el verbo to be, etcétera. Entonces, en lugar de decir there is, vamos a decir is there. Entonces preguntamos, ¿is there a dog in the supermarket? Que si hay un perro en referencia a dentro del supermercado. Y la respuesta es no, there isn't. No, no hay. No está dentro. Está afuera, ¿no? Entonces, ¿is there a dog? No, there isn't. Y regularmente con el auxiliar que pregunto, con ese, contesto. ¿Is there? No, there isn't. Aunque fuera afirmativa o negativa, ¿no? ¿Is there? No, there isn't. Si fuera afirmativa sería yes, there is. Después, en la segunda pregunta, ¿are there any dogs in the park? Y la respuesta es yes, there are. Entonces, ¿hay perros en el parque? Entonces, sí, sí hay, ¿no? ¿Are there? There are. Por lo regular, cuando pregunto, contesto. Y finalmente, para los incontables, ¿is there any ice cream in the freezer? Yes, there is. Entonces, ¿is there? Porque es incontable el helado. Entonces, ¿is there any ice cream? Yes, there is. ¿Is there? There is. Entonces, aquí con los sustantivos singulares, ¿is there a dog? Aquí con los plurales, ¿are there any dogs? Y aquí con los incontables, ¿is there any ice cream? Regularmente se utiliza el any también aquí, pero se está notando aquí están las características any para preguntar y any para negar. Las preposiciones de lugar se pueden utilizar para mostrar dónde el algo o el objeto de referencia está localizado. El on, que es el que hemos estado utilizando mucho, se utiliza para decir en referencia a sobre. Por ejemplo, cuando decíamos there is some apples on the table. Entonces, there are some apples on the table, que hay algunas manzanas sobre la mesa. En la mesa, pero sobre, se entiende que está colocado encima de. Entonces, ese es el on, uno que utilizamos mucho. On the corner of, en la esquina de. There are some people in the corner of the street. Hay algunas personas en la esquina de la calle. There is a pharmacy or there is a drugstore across from my house. Quiere decir que hay una farmacia enfrente de mi casa. Beside, al lado de, en referencia a personas. Next to, punto A, en referencia a lugares, aunque últimamente o regularmente se utilizan de manera diferente también estos. In es uno también de los más comunes. There is some students in the classroom o in my house o in my pocket o in the park, etc. Ese es el en referencia a dentro de. Entonces, in the classroom es en el salón, pero dentro de, ¿no? Above es otro, arriba, under, debajo, behind, atrás o detrás. Among es una palabra común en estos días. Entre, se refiere, por ejemplo, cuando vas a comprar al centro y hay mucha gente, entonces, you are among people, que tú estás entre personas, es decir, rodeado de personas. El between es entre, pero en referencia a dos puntos. Ese es entre mi casa y el parque, ¿no? Por ejemplo. Y near o close es cerca, eso lo vimos también en los primeros ejercicios. Entonces, estas preposiciones o regularmente van acompañadas de estas oraciones. El some, que es también parte de un tema que tenemos que tocar en este uso del there is, ¿verdad? El some se usa para sustantivos contables e incontables. El some se usa también exclusivamente en oraciones positivas nada más. Some se usa con sustantivos contables. Por ejemplo, there are some people in my school, que hay algunas personas en mi escuela. O there are some tables in the classroom, que hay algunas mesas en el salón. También se utiliza para sustantivos incontables el some, para decir there is some sugar in the jar o there is some coffee in the cup. Entonces, noten que cuando utilizamos plurales, sustantivos contables plurales, utilizamos el there are, porque esos se pueden contabilizar, entonces utilizamos el plural. There are some people, aunque no lleva la S, sabemos que nos referimos a personas, a gente. There are some people, hay personas, o there are some tables, hay algunas mesas. En el caso de los incontables lo consideramos como si fuera singular. There is some sugar o there is some coffee, para decir que hay algo de azúcar, algo de café. Entonces la diferencia es algunas personas, algunas mesas, algo de azúcar, algo de café. Entonces, lo mismo, la misma palabra del some,
con diferentes sustantivos cambia su significado. Algunas personas, algo de azúcar. En cuanto al any, si ustedes también lo notaron también en los ejercicios que pusimos de ejemplo, se utiliza igual para contables e incontables, pero el any es exclusivo de las oraciones negativas. Entonces, cuando hablamos de oraciones negativas, there isn't a cinema in my city, eso es en referencia a singular. There isn't a cinema, que no hay un cine en mi ciudad. O there aren't any banks on my street, quiere decir que no hay ningún banco en mi calle o no hay ningunos bancos en mi calle. Entonces, en cuanto a plurales, no podemos utilizar el a, podemos utilizar en referencia a este, al n, para decir que no hay ningún banco. Y también el any es exclusivo de preguntas, se utiliza en la estructura interrogativa. Para preguntar, ¿Are there any children in the park? ¿Hay algunos niños en el parque? O para preguntar con el singular, ¿Is there a TV in the living room? ¿Hay una televisión en la sala? Entonces el any se utiliza con contables e incontables también, en oraciones negativas con plurales o en cuanto a preguntas con plurales también. Y el any se utiliza con los incontables también para decir is there any coffee o is there any sugar, is there any milk, para preguntar si hay algo de café, algo de azúcar, algo de leche, etcétera, los incontables. Y esta es finalmente la misma diapositiva que vimos al inicio. Ya sabemos que esto es lo que vamos a ver. There is para singular, there are para plural y el there is para los incontables. There is milk, there is coffee. El there isn't para singular, el there aren't para plural y el there isn't para los incontables. Con los incontables podemos utilizar el any, aquí ya lo vemos también, el any para plurales y el any para incontables. Y el son para los plurales aquí, there are some books o there are some milk, there is some milk para los incontables. Entonces, en general, esto es lo que nos corresponde ver el día de hoy. ¿Hasta este momento tienen alguna duda? No, profe. Bueno, de mi parte no. Muy bien. Ten- Creo que es un tema que ya más o menos han visto en alguna ocasión, ¿no? Sí, de hecho sí. Bien, entonces vamos a pasar a la práctica. Em, Vamos a hacer práctica de vocabulario de trabajos con vocabulario de lo que viene en la plataforma. Si ustedes ya la realizaron, van a estar familiarizados. Vamos a hacer también la práctica del there is y el there are con preposiciones, sobre todo las preposiciones de lugar, que son el in, el under, el above, between, etcétera. Los más comunes vamos a utilizar nada más y también vamos a utilizar las estructuras del there is y there are, pero en afirmativa, negativa y pregunta, para que empecemos a practicar este tema. Entonces, por favor, enciendan su cámara nada más ustedes, compañeros, Valeria y Carlos. Usted, Valeria, es jefa de grupo, ¿verdad? Bueno, yo no soy jefa de grupo, pero sí envío los links. Está agregada con los otros dos compañeros, ¿verdad? Sí, Muy bien, entonces en un minuto le mando a usted las actividades para que las suba porfa al grupo. ok. Parece foto esto, ¿no? Parece espejo. Aquí están los clientes. Bien, entonces no me despido de ustedes, compañeros. Ahorita vamos a hacer las actividades de práctica y volvemos luego con el análisis de a ver qué tal nos fue. Ojalá y por ahí se integren por ahí otros compañeros. Entonces no nos despedimos, ahorita nos vemos. Ok, profe.